todos se vieron reencarnados en la misma persona. O sea, nunca voy a entender cómo hay tantas Cleopatras en el mundo. O sea, yo he conocido Cleopatras y entonces nos empezamos a dar cuenta que esa es la forma de pertenecer y me invento un don y llega un momento en que me creo ese don. ¿Cuántas veces la búsqueda de la espiritualidad? Y claro, vivimos en unos tiempos en los que todo mundo habla de espiritualidad, la búsqueda de la espiritualidad, comer espiritualmente, meditar, hacer yoga, tantas cosas que se habla de la espiritualidad. Y la pregunta o la invitación a la reflexión es, ¿realmente estás buscando la espiritualidad o se ha convertido en una fuga? Exacto. Pues bien, el día de hoy vamos a estar abordando ese tema. Nada más que lo tenía que decir de manera mística. Y es que hoy en día estamos tan metidos en la espiritualidad, y hablo de la actualmente, no estoy hablando del pasado, sino que actualmente me encuentro con esto de que ¿qué tanto es real? ¿Es auténtico? ¿O se ha convertido en una fuga? Porque además hay quienes, desde ese tabique que subieron, están juzgando a los demás de cómo lo viven. Y decimos que sí está bien y que está mal. Y para el día de hoy tengo a mi buena amiga, Aline. Qué gusto tener esta charla contigo. Ahí la estuvimos como maquinando, como ideándola. Así que, pues bienvenida nuevamente. Qué gusto tenerte una vez más aquí. Que como dijimos, lo prometido es deuda. Y vamos a regresar. Y vamos a regresar. Ya estamos adelantando. Que todavía no terminamos pero vamos a regresar. Okay. Para los que no te conocen, Aline, por favor. Ahora me voy a presentar diferente. Okay. En el programa anterior. Espiritualmente. Exacto. Me voy a presentar desde el lado espiritual para que vean que hay un camino en el que también fui parte de este proceso. Muy pequeña, desde los 5 años empecé a buscarlo. No sabía ni por qué. O sea, y estamos hablando que hace muchos años no había lo que hoy. Que ibas, te metes a un centro holístico con toda la facilidad del mundo. Antes la búsqueda de la espiritualidad era ir a tocar puertas donde no había nada. O sea, era meterte en los lugares más oscuros. Entonces, desde muy pequeña estudié curso de milagros desde 11 años. Estudié en un centro cabalístico a los 13 años empecé y me salí a los 21. Estos centros cabalísticos era lo más prohibido que puedan encontrarse. O sea, ni siquiera tenían nombre afuera. He estudiado con chamanes, he estudiado, actualmente apoyo mucho un lama, el budismo, pero detrás de todo esto soy católica, o sea, voy a hablar desde este lugar. Soy una persona que ha buscado todo este tiempo algo. No te voy a decir que encontré, porque al final creo que descubrí algo más profundo, que creo que es el tema más allá. Pero lo que voy es que también, como muchos de los que están aquí, han buscado y han tocado puertas para encontrar una respuesta, que esa respuesta muchas veces ni siquiera se encuentra en estos lugares. El día de hoy queremos abordar esto porque yo creo que es hasta cierto punto natural que de pronto caemos en este turismo espiritual. Sí. Y mentiría si les digo que no. Igual he estado en varios. Incluso yo luego bromeo, hasta tuve la pinche idea de ser vegetariano por 6 años. Sí, que está bien, o sea, si quieres ser vegetariano, está bien, no lo estoy criticando. A mí, en lo especial, quise saber qué era el vegetarianismo, cómo impactaba en mi salud, y también con la idea, tengo que ser honesto, de que no quería hacerle daños a los animales. Hoy me vale madre si me trago la vaca. Entonces, la pongo a mi servicio. Pero aquí lo importante, hablas de un curso de milagros. ¿Qué es bueno y qué es malo? Bueno, hay varias corrientes que incluso dicen que nada es bueno, nada es malo. Donde empieza la ética personal con la moral pública. Cada quien va a tener que encontrar eso. El tema es cómo vamos distorsionándolo. Exacto. Pero a veces no solo cómo lo vamos distorsionando, sino cómo nos lo vamos creyendo. Y de pronto digo, desde aquí esto es bueno y eso es malo. Como decía la filósofa Lucerito, chinguen a su madre todos. Yo estoy bien, ustedes están mal. Y eso es lo que queremos abordar el día de hoy, con todo el respeto y también con un poco de no respeto. Es como hacer la reflexión de qué está pasando en este mundo. Estamos entrando
en los dos extremos, ¿no? Antes matábamos brujas y ahora santificamos brujos, ¿no? Ujú. Entonces creo que estamos cayendo en los extremos nuevamente. ¿Hasta dónde es realmente sano? Yo creo que no es bueno ni malo, sano, ¿no? Y creo que por ahí va Isra. Esto, yo creo que los años cuando somos turistas, vas viendo muchas cosas. Y alrededor de esto hay mucha necesidad por pertenecer a algún lugar. Exactamente. Y la pertenencia muchas veces es lo que hace. Llevarnos a tocar puertas, pero cuando perteneces, quieres ya ser el mejor. Fíjate, hay algo ahí bien interesante, que cuando ya perteneces, incluso te llegas a dar cuenta como que no es lo más indicado pertenecer ahí. Pero como hay una carencia, como se tiene una necesidad, dice uno, no importa, de aquí me agarro. Sé que esto incluso hay, es que también no podemos mentir, hay algo que es la conciencia que también nos dicta. Porque si no, entonces podríamos hacer cualquier cosa, Exacto. ¿sí? Pero hay algo que me dice, al menos para mí, que no es el camino. Que tal vez me estoy aprovechando de alguien, que tal vez estoy manipulando, pero pertenezco. Y pues espiritualmente me siento de la mierda, pero pertenezco. Pero estoy en un lugar. Aquí fíjate que hay algo muy importante. Si buscamos pertenencia, si buscamos, voy a ponerlo entre comillas, fe, porque a veces eso es lo último que terminamos viendo. ¿Qué es lo que realmente queremos? Y si tú te das cuenta, en la mayoría de los grupos, cuando hablamos de espiritualidad principalmente, ¿cómo pertenecemos cuando tú eres especial y tienes un don? Y esto es lo que se maneja, ¿no? Cuando tienes un don, que yo veo, yo escucho, yo siento, yo puedo ver el futuro y bueno, a veces nos creemos tanto este juego, y digo nos creemos porque cuando empiezas a pertenecer, te empieza a estresar que tú no tienes ese don, ¿no? Y entonces dices, yo no veo nada, ¿no? Estás en una meditación y lo único que estás haciendo es dormir. O sea, tú llevas 5 minutos bien dormido y los otros andan buscando algo en su mente, ¿no? Entonces, todos despiertan y hay algo increíble, Isra. Cuando preguntan qué vieron, todos vieron ángeles, todos se vieron reencarnados en la misma persona. O sea, nunca voy a entender cómo hay tantas Cleopatras en el mundo. O sea, yo he conocido Cleopatras reencarnaciones, no se imaginan la cantidad, Todos ¿no? han sido, o sea, se agarran el curso de milagros, ¿no? Como que, como todos somos uno, pues todos somos Cleopatra. Exacto, ¿no? O sea, todos tienen una reencarnación importante. Y muchos les da miedo O sea decir, que nadie fue Hitler. no, nadie fue Hitler, nadie fue el sirviente de Cleopatra, nadie fue, inclusive, nadie fue un perpetuador en la vida. O sea, nadie ve esas reencarnaciones. ¿Por qué? Porque en esa no encajas. Entonces ves a todos se despiertan y empiezan a hablar de eso. ¿Dónde se va la admiración? El que llegó un mensaje misterioso. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que esa es la forma de pertenecer, y me invento un don y llega un momento en que me creo ese don. Y no estoy diciendo que no lo tienen muchas personas, ¿eh? O sea, quiero aclarar Sí, esto. sí, porque no va a faltar el que va a saltar, que No. estamos juzgando, criticando, no. Quiero aclarar, creo que todos tenemos un don. Desde el sexto sentido, desde el intuir, desde el siento algo. O sea, eso lo tengo muy claro. Todos lo tenemos algo. Habrá quien tiene algo más despierto. Habrá alguien que tal vez lo tenía muy despierto y un día dijo, no es el camino que decido y duermo esta parte. O sea, al final creo que todos tenemos algo. Pero ¿cuántas personas realmente se la han creído tanto que realmente no lo ven? No lo ven y lo manipulan mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito pertenecer a este lugar. Sí, claro, esto me da una especie de relación con los demás. Te da admiración, alimenta el ego. Exacto, ¿Por qué? Porque es hay una un relación. ego. El ego es algo aquí bien duro, ¿eh? El ego te puede decir, te dieron una estrellita y sales muy feliz, porque estamos acostumbrados desde niño a que el niño que tiene la estrella es el mejor. Entonces, ¿cómo logro una estrella en un mundo que no se ve? Porque la realidad es que el mundo espiritual no se ve, se siente. Exacto. ¿Cómo la logro? Pues tengo que manipular muchas veces, ¿no? Aclaro, y esto quiero que sí quede muy claro, no es todos. Ahorita creo que vamos a hablar más profundo de lo que es la espiritualidad, no real, auténtica. Quiero ponerlo desde este lugar, porque sí existe.
pero a veces no desde este camino. Es que eso es lo que queremos abordar. Sí. Ir tocando como... No es que nosotros digamos qué sí es y qué no es. No. O sea, aquí es como una invitación a la reflexión en el sentido de que cada quien saque sus propias conclusiones, como en algún momento... Exacto. Como cuando nos citamos a platicar esa vez en privado, hoy lo estamos haciendo de manera pública si quieres. Es verdad que hay cosas que sí son muy auténticas, Sí. que no podríamos explicar. Eso es una realidad. Sí. Que incluso hemos visto cosas que llegamos a comentar, no porque seamos especiales. No. Insistimos, todos, absolutamente todos tienen algo. Es como el niño que sabe multiplicar y es muy bueno para los quebrados y es muy bueno para las ciencias exactas. Pero lo metes a la historia y no lo soy. y ese es un pendejo, o sea, es un genio fuera de contexto. ¿Sí? Exacto. O hay niños que son muy buenos para la historia, para narrar, para la poesía, para un instrumento, pero para las ciencias exactas no lo son. No. Entonces, esto es algo muy importante que decías. Todos quieren ser o reencarnaron o vivieron, todos fueron Cleopatra, todos fueron algún maestro místico, algunos fueron Krishna, algunos fueron Jesús, algunos fueron un apóstol, pero nadie fue el pinche Judas, nadie fue el pintor, El papá golpeador. el papá golpeador, o sea, no sé, la y no mamá. nos damos cuenta que a lo mejor puede que sí haya sido un personaje muy culero. Exacto. Y que al día de hoy por eso te tocó la experiencia. Pero bueno, ahorita no nos queremos meter en esos detalles, pero sí queremos enfatizar en esa parte que no lo estamos haciendo como juzgando ni burlándonos. Bueno, sí, yo sí un poquito, porque mentiría ¿Por qué que no? ¿Por qué no? Pero a lo que voy con esto que mencionabas es que sí hay cosas que son muy reales, Sí. pero hay una gran cantidad que necesito pertenecer, quiero ser algo, además me lo dijeron y me lo creí, como cuando te dicen, qué bonitos ojos tienes, qué bonita sonrisa. Ya ahí vas. Y tú dices, bueno, yo aquí es donde de pronto sonrío, como que, o si él me molesta, pinche si él que, como la sonrisa de tu papá le dice a Eva. Y Eva hasta, sí, no es algo que se me dé mucho, aquí un poco, pero sí queremos enfatizar eso, qué es real y qué no. Y yo creo que eso cada quien lo sabe. Exacto. Hace rato hablabas de la fe. Es como alguna vez una persona me preguntaba que si yo creía en Dios. Y yo de verdad, muy honestamente le decía, para empezar, ¿en qué Dios? ¿En el tuyo, en el que juzga, en el que señala, el que es un cabrón bien rencoroso? A lo mejor en ese Dios no creo. A lo mejor creo en el Dios que me conviene creer también, ¿no? Con todas las chingadas que he hecho, pues digo, necesito creer en un Dios muy amoroso y que todo lo perdona. Sí. Pero aquí es donde queremos abordar, ¿desde dónde vemos la espiritualidad? Y aparte, ¿es algo que yo he experimentado o es algo que me conviene creer? Exacto. Mira, tenemos muchos... Es un mundo muy místico y de verdad cuando se los digo muy místico, en el centro cabalístico había libros que nos decían, nadie lo puede leer, ¿no? O sea, solo lo han leído tantas personas y tú decías, ¿cómo? ¿No? Es algo que se oculta mucho, o sea, es algo como muy privado, ¿no? Que se va escondiendo. Entonces con el tiempo era algo era abrir la caja de Pandora, y quienes abrían la caja de Pandora era wow, ¿no? Pero también te daba poder. Y este poder puede ser el mejor o puede ser el peor empleado. Aclaro, la espiritualidad no solamente te da sabiduría, también te hace ver guapo y guapa. Van a observar esto, ¿eh? A veces hay una persona, ¿cuándo han visto un matemático? Fíjense cómo hasta la espiritualidad la tenemos en un rango muy alto. ¿Cuándo ves un matemático por la calle y dices, wow, es matemático y está guapísimo? Y tal vez puede estarlo, pero solamente por la palabra matemático ya se te fue las ganas, ¿no? Un filósofo. Sí, o sea, ¿cuándo? Y de repente volteas y dices, y no, voy a poner cualquier palabra, quiero aclarar, es un chamán, o es un... tal, voy a ponerlo así como un tal, ¿no? Y solo el hecho de tener este grado de espiritualidad, ¡pum!, lo eleva. Que socialmente te pusieron, además. Exacto, te eleva. Entonces, realmente eso es lo preocupante, que la espiritualidad es parte de nosotros, pero nos la han comprado como algo alejado a nosotros.
No, y con ciertas actitudes, características, esto que estabas diciendo. Es muy en serio y yo a veces bromeo con esto porque además puedo ser... Mira, si algo me caracteriza, me caracteriza es mi humor negro y a veces se pasa de negro, ¿no? Aquí tengo que ser, de verdad... Medio aquí, humor. Tú que me conoces, de verdad aquí me quedo muy corto a lo que realmente soy, o sea, en clases y personas que de pronto salen en una charla cotidiana me llegan a decir, ¿a poco eres profesor de yoga? Y yo, a huevo. Porque de verdad, cuando dicen profesor de yoga, tienes que estar de cierta forma, vestir de cierta forma, tener cierta forma, hablar muy vacío, así muy zen. Y muy zen. Y veo tu aura, no veo ni madres, ¿no? Y de verdad, dice, es que no me lo puedo creer. Es más, hace ya varios años, una vez hubo un evento en este parque que está enfrente de las torres de satélite. Naucali. Bien, hubo un evento de yoga y me da igual, yoga en tu barrio, así se llamaba. Y se les ocurrió invitarme, ¿yo qué culpa tengo? Me invitaron y yo fui, de hecho, el último que dio clase, pues. Y pues ya, total, me subo, empiezo con... Y vamos a tener una clase donde vamos a abrir el corazón. Y la gente ya, puta madre. Y empezaron, juntaron sus manos y le digo, no es cierto. Y entonces empecé con mi sarcasmo y unos hasta se visten de blanco con turbante. Y la gente como, ¿qué está pasando aquí? ¿A quién trajeron? Y para cerrar el evento, ¿no? Y ya total que, pues yo con mis sarcasmos, burlándome, pero no, es que ni siquiera lo hago con mala intención, de verdad. Así soy. Así soy yo, ¿qué culpa tengo? O sea, Diosito así me hizo. ¿Y quién soy yo para ir contra la palabra de Dios? Con esos dones que Dios me dio. Y total, ya terminó y pues a las orillas había personas como con sus kioscos de... ¿no? Sus stands de ventas de malas, de libros y cosas de tipo. Y se me empezaron a acercar, ay, qué chiste, yo nunca he visto un profesor de yoga como tú, y hasta se tomaban fotos, ¿no? Como pinche caballo de feria, ¿no? Me sentía. Exacto, porque es un estereotipo. Porque es un estereotipo y había personas, ¿y tú dónde estás? Y que me gustó y que todo este rollo. Y de pronto la clase se volvió divertida en ese sentido, o parecía divertida, ¿no? O me creí que fue divertido. Pero para mí también fue muy revelador en ese sentido de que constantemente nos ponemos máscaras para pertenecer a un lado espiritual. Te decía profesor de yoga y es más, hace rato tuve un paciente y le mencionaba, no es que yo como carne. Ay, ¿comes carne? Y yo siempre pensé que eras vegetariano. Le digo, no, lo que pasa es que como soy terapeuta y profesor de yoga, pues me da para tragar una vez al día nada más. Entonces, por eso estoy así. Por gusto. Pero ¿cómo, a qué grado y llegamos a distorsionar todo esto? Sí. En pos o a favor, en búsqueda de la espiritualidad. Y construimos estereotipos aunado a lo que creemos que es espiritual. Con esto, fíjate que te voy a decir algo. Cuando lo construimos, creo que todos, tú y yo lo hemos construido también esa imagen, ¿no? Porque al final, en la búsqueda, la construyes. O sea, algún momento lo viví, ¿eh? Claro, no estoy diciendo que nosotros no hayamos sido parte de esto. Y creo que la enseñanza que aquí queremos dejar es más profunda. Lo hemos hecho. Yo lo hice. Yo me vestí de blanco. Yo llegué a ir con muchos swamis, que son llamados swamis. Y pues yo veía que la gente se caía cuando les tocaba en la cabeza y yo decía, pues cáete porque si no eres el mal, ¿no? Caer. Sí. Eres el mal, pero yo no sentía absolutamente nada. Aparte de esta pertenencia, es una necesidad. Nos enseñaron que la espiritualidad es un estereotipo, solo unos la tienen y la tienes que ir buscando y comprando, porque esa es la otra realidad. Yo creo que el mundo espiritual es lo más caro. Hoy en día es lo más caro. Vende muchísimo. Es muy caro. Y yo quisiera ver realmente que si voy a poner el cielo como todo lo que se ha hablado durante siglos, que vamos al cielo, vamos a ponerlo así. Yo voy para allá, no sé tú. Híjole, no lo sé. No sé si haga varias escalas antes de llegar. Oye, y con eso que dicen que ¿cuántos caben? 140,000, no, pues ya valió madres. Sí, ya me lo dijeron, entonces yo creo que no estaba integrada, entonces bueno, sigo haciendo yoga. Haré algunas escalas.
Pero aquí algo es importante. ¿Ustedes realmente creen, y lo hago como pregunta general, que no vas a entrar si no estudiaste con X persona? Si no te sabes los chakras, ¿no vas a entrar? Si no te sabes X tema, ¿no vas a entrar? O sea, yo creo que esa es la mayor pregunta. Nos han comprado, más bien nos han vendido y lo hemos comprado, la idea de que si tú no tienes esos conocimientos, no llegas al lugar deseado. Ahora, vamos a hacer la otra pregunta. ¿Realmente esos cursos te están ayudando? Y este es el punto al que quería llegar. Y creo que como yo, muchos han tenido esta experiencia. ¿Qué estudiamos? Si yo les trajera todos los diplomas que tengo de bioenergía, de chakras, de cábala, de numerología, o sea, tengo un sinfín de todos estos diplomas. Y cuando me enfrenté al peor problema de mi vida, de verdad, Isra, ninguno me sirvió. No sacaste tus apuntes. Ninguno sirvió porque es cuando descubrí, y este es el punto, creo que me interesaría mucho que todos reflexionaran. Cuando hemos estado en la peor situación, a nadie le sirve sentarse a meditar. Te das cuenta que todos esos rituales, que sacar la canela, que orar, ok, es muy bonito, yo no digo que no funcionen, pero en realidad algo no hicimos en todo ese proceso. Aprendimos mucho, pero no aprendimos que estaba dentro de nosotros ese papel, que primero había que trabajar algo muy interno para después poderlo llevar a cualquier otro lugar. Cuando nos enfrentamos al verdadero problema en la vida, ¿sabes qué es lo único que nos falta? El haber conocido la espiritualidad, que era la paz, la tranquilidad, la resiliencia espiritual, que nadie habla de este tema. O sea, hablamos de una resiliencia mental, hablamos de una resiliencia psicológica, pero también hay una resiliencia, y no sé si existe ese término, pero bueno, espiritual, en el cual aprendes a tomar todas tus habilidades espirituales. ¿Y cuáles son estas? Conocerme, entenderme, saber que pertenezco a un lugar y que yo soy capaz de modificar las cosas como están en mi interior para que se reflejen en mi exterior. Entonces, esto es lo que a mí más me impactaba, que cuando todos nos hemos enfrentado a un problema real, a veces esos diplomas, ¿qué crees? No sirven. Es que el tema pasa como con las carreras, ¿no? Y ya terminé mi carrera, hice mi maestría y ahora mi doctorado. Me aviento otra maestría. ¿Cómo eso lo llevo a la verdadera práctica? Insisto de lo que mencionabas hace rato. Hay cosas muy auténticas y muy reales que me han funcionado. He tenido que aplicar a fondo cuando estoy viviendo una crisis. Es que muchas veces pensamos que por haberlo hecho ya no me va a pasar nada. Es como decir, bueno, pues ya estudié medicina, no me voy a enfermar. Ya estudié psicología, pues ya no voy a tener problemas no voy mentales. a tener problemas mentales. No, el tema es eso que has estudiado o lo que sea, ¿cómo lo vas a aplicar? Porque el tema no es tener conciencia, sino qué tanto de conciencia tienes. Y a veces sí. Es como cuando digo, puta, mejor me hubiera quedado ignorante, porque esto realmente lo que me está confrontando es de esto que estuviste tomando, qué tanto lo estás aplicando día a día. Y en ti. Claro, claro. De ahí quiero aclarar, porque muchos sí lo aplican, pero con el otro. Es que eso es a lo que iba, exacto. Es que eso es el punto que yo quería tocar, el tema no es para el otro, el tema es para ti. ¿Por qué no funciona? Porque lo estoy haciendo, porque de hacerlo, así es como quiero que me vean. O sea, lo hago para el reconocimiento del otro. Me vuelvo espiritual para el reconocimiento de esto, pero para el reconocimiento del otro. Y eso pasa muchas veces con lo que estudio a nivel científico, porque también yo te voy a debatir con esto que es científico, porque como es científico, lo otro no tiene sustento. Y yo a veces digo, no, el tema no es que si es científico o no científico. Científico es el método. Y para debatirte dije, no, esto yo lo vi en algo científico. ¿Y dónde lo viste? En un artículo que sacaron. ¿Dónde? Y a veces nos agarramos también de una muletilla de lo científico. Exacto. O nos agarramos de una muletilla que es espiritual. Y entonces, fíjate, ya caímos aquí en otra cosa. Estoy chocando lo espiritual con lo científico. Y realmente es ya sea espiritual o científico, pero vamos a quedarnos en lo espiritual.
de eso qué tanto lo estás aplicando contigo. Ese es el tema. El tema no es todo lo que has estudiado, no es todos los cursos que has tomado, sino cómo lo has experimentado en ti. Y muchas veces solamente lo tomamos como una muletilla, lo tomamos como algo que me gusta incluso de Curso de Milagros, como que estoy haciendo algo especial, como que es algo especial con lo que me va a dar ciertas soluciones por el simple hecho de haberlas hecho, más no por verlas aplicado. Exacto. Y esto que hablas es muy importante, y cuando decimos que es para ti, quiero aclarar algo. La espiritualidad para ti no solo es blanca, porque eso es lo que también nos han enseñado, que la espiritualidad es lo blanco. Y lo blanco me refiero a lo perfecto, lo bello. Sí, el simbolismo que le damos. Ajá. Pero no, la espiritualidad también en nosotros es negra. Y aclaro, cuando tú vas entrando en ti mismo y esta espiritualidad la vas aplicando, es abrazar tu sombra. O sea, decir, en eso estaba pensando en Jung. Soy un asco. O sea, sí, me he burlado de engañar 10 hombres. Pero eso solo lo sabes tú. Pero sales y como estamos acostumbrados a la espiritualidad blanca, decimos, no, a mí me han tocado los peores porque me han lastimado y por eso tuve que buscar a alguien, ¿no? Pongo estos ejemplos porque muchas veces justificamos todo por tener esta espiritualidad blanca. También irte al interior es una espiritualidad negra. Es irte a su sombra, saber que la vas a regar. Eres humano. Al final esa es parte de nuestra esencia, el equilibrio correcto. O sea, ser humano es cagarla. Eres la abeja y la mosca. Lo escuché hace rato y me encantó esto. ¿Cuántas veces la mosca nos dicen, ¿con quién te identificas, la abeja o la mosca? Ah, no, con la abeja. No, la abeja, pues porque esa crea. Es la miel, es lo bello, es lo hermoso. Y pues la mosca solo va a la caca. Pero sí, ¿cuántas veces nos vamos de este lado y ahí hay un desequilibrio? Ser la abeja perfecta es un desequilibrio y ser todo el tiempo la mosca también lo es. Tiene que haber un equilibrio. O sea, alguna vez vas a ser esa mosca que va a pisar la caca, o va a ser la caca de alguien más, y discúlpenme la palabra, pero así es. O vas a ser la abeja que un día vas a estar bien contigo y con los demás. O sea, hay equilibrio. Para que llegues a conocer el bien, tienes que conocer lo que no está correcto en ti, lo que te hace sentir incómodo, no correcto, incómodo. Entonces, ¿cómo vas a saber que hay luz si no sabes que hay oscuridad? Es que no puede haber luz sin sombra. En alguno de los capítulos hablaba con un psicólogo y él trabajaba toda esta parte, o es de la corriente del transgeneracional. Ajá. Y toda esta parte, ¿no? Transpersonal, perdón, transpersonal. Y mencionaba esto, yo le decía a él, es que cuando empezamos a trabajar como la luz, es más, deja saco aquí para... porque tenía hasta este pizarrón y yo le decía... algún día lo voy a utilizar. Algún día voy a ocupar esta chingadera. Y entonces yo le decía, es como que somos esto, ¿no? Y entonces hablamos de esta espiritualidad y todo el tiempo estoy trabajando mi luz, ¿no? Y vamos a poner acá así, ¿no? La luz, el lado luminoso. Y estás ahí y trabajo mi luz, y trabajo mi luz, y trabajo mi luz, y trabajo mi luz. Y puta, ya soy un pinche ser espiritual bien cabrón, ¿no? Poniéndolo en este contexto, yo le decía, es que conforme vas trabajando tu luz, en automático, también va creciendo la sombra. En la misma medida. Sí. En la misma medida. ¿Por qué? Porque son leyes de oposición. O sea, es algo muy elemental. O sea, es ley de oposición. Por eso los que han sido, todos los santos que han sido unos hijos de la chingada, en automático, cuando cobran conciencia, ya están de este lado. Ojo, no estoy diciendo que vayan a hacer chingadera y media, ¿no? No estoy diciendo que vayan a hacer mucha oreja, pero también lo puedes hacer si quieres. Pero a lo que voy es que conforme vas haciendo esto, en automático estás haciendo esto. ¿A qué reflexión llegaba en esa ocasión? Es que dejo de espejear esto. Lo dejo de espejear. ¿Por qué? Porque esto vende mucho. ¿Sí? Y es aquí donde tengo yo esta teoría. Y mira, lo voy a mencionar aquí contigo. Es cuando he visto todos estos maestros místicos, sí, que solamente vemos este lado y vemos este lado y vemos este lado, y de pronto, no sé, esta es muy mi opinión, ¿no? Y de pronto, es que ya están aquí, y de pronto es cuando nos enteramos que hicieron X cosa, porque dejaron de espejar esto, y tanto fueron creciendo de este lado, que en automático ya estaban esto, y cuando detona, pues
terminan destapando toda una cloaca porque dejaron de ver este lado. Sí, lo ocultan Esa es mi tanto. opinión, esa es como mi percepción. No, como... Totalmente de acuerdo. Mira, cuando uno va en los cursos, es la admiración, ¿no? Él o ella. Normalmente a mí me tocaron más él, Ajá. porque era más permitido, ¿no? Pero bueno, esa fue la experiencia. Entonces, ya sabes, eran guau. Conforme iban teniendo más gente, era como que ya no te permito porque ya voy a cobrar más y tú ya no entras, ya no eres güerita, ya no eres güerito, ya no eres flaquito, ya te ves como muy... te ves muy no color vas, prehispánico, vete al temazcal. Exacto, ya no vas como que con la luz, ¿no? Sí. Y eso lo empiezas a notar, no sé si tú lo has visto, que empiezan a crecer y de Ahora te voy a repente, comentar algo. puro güerito, y no estoy como quitando, pero yo también fui de las que me sacaron. Yo fui la de frisita que me... No, yo fui la vete. prehispánica que me fui a temazcal. Pero vas viendo esto, ¿no? Que de repente te vas quedando atrás porque ya no eres el prototipo. Y esta sombra se iba haciendo grande. Muchos de ellos desaparecieron. Si hoy los busco, no sé dónde están porque empezaron, abusos sexuales. Abusos, Abusos. No Voy a queremos que les ponerlo, cancelen el capítulo. en general voy a poner muchos abusos o excesos. Si es algo que de verdad, esto que estás poniendo se ve muy comúnmente. Negamos la sombra y mientras más negamos la sombra, se hace más grande la sombra. Y entonces hay un momento que explota tu sombra. Cuando explota, lo vemos en la pandemia explotó. Cuando te tienes que enfrentar sí o sí a ti, cuando pierdes un trabajo, cuando te divorcias, cuando pierdes amigos, no sé, en algún punto de tu vida, que todos pasamos por este vaivén de experiencias, ¿qué ocurre, Isra? Es cuando te tienes que enfrentar a ti mismo y es cuando tu sombra explota y explota de una forma increíble. Entonces trabajamos tanto la luz que cuando viene la sombra no sabemos qué hacer. Te arrolla. No sabemos porque nunca nos atrevimos ni siquiera a darle ojos para vernos que también no somos los perfectos y los buenos y los bonitos. También somos el malo del cuento, porque siempre vamos contando nuestra mejor versión. Pero si nos sentáramos a platicar con todas las personas que hemos conocido en el mundo, tal vez para muchos hemos sido lo peor que hayan tenido. Sí. Lo peor. Y así tú veas a la persona Pregúntale más... a un ex, a una ex. Y podemos ser Y fuiste lo peor. Lo peor. Y le arruinaste la vida. Claro. Entonces, no siempre somos... A veces nos toca jugar los dos papeles, el bueno y el malo. Solamente que hay que entender que podemos ser los malos. Hablando de todos los estudios que hice, porque soy semiólogo de la vida soy cotidiana. Espiritual. Y aparte soy espiritual y no saben cuánto estudiar. Y a lo que voy con esto es como cuando haces una obra literaria. En esa obra que tú estás escribiendo, eres el protagonista, eres el antagonista. Todos esos personajes eres tú. Es como cuando tienes un sueño. Sí. ¿No? Estás teniendo un sueño y dices, no, es que soñé y te vi muy encabronado. No, pues tú eres el encabronado porque era tu emoción. Ese personaje eres tú. Todo se construye en la mente y tú eres el resultado de todo eso. Exacto. Entonces, pero como hacías esta mención, tú pregúntale a una ex y fuiste el peor hombre de su vida. O sea, fuiste el más culero, fuiste el menos emocional, fuiste... Tú pregúntale a una ex y fuiste la peor persona que te encontraste en su vida. Hasta que se divorcie del siguiente. Ya alguien habrá tomado el lugar, ¿no? Es como cuando... luego yo bromeaba con mi esposa Andrea y de pronto es como cuando esta palabrita que está de funar, ¿no? Funaron a una persona. ¿Y qué haces cuando te funan? Espérate a que aparezca otro. No hagas nada, no te muevas. Va a venir un güey que la va a cagar y ya después te los olvidaste a los demás. A lo que voy con esto es como con mi cuate Geras. Geras, te mando saludos, llegas a ver este capítulo. Cuando hacíamos esto, y es verdad. Y venían extranjeros, güeritos, rubios. Ahora sí que los únicos prietos éramos él y yo. Ahora sí que prietos en aprietos. Y yo de pronto le decía, no mames, mejor vamos a un temazcal, que están más morenos. Pero resulta que en los temazcales ya también está lleno de güeritos. Exacto. Rubios y de todas las nacionalidades, ¿no? Vete a Tulum. Ah, no es cierto que Tulum ya no. Ya no es cierto, es broma. ya tronó Tulum. Todo eso va vendiendo mucho. Y se van construyendo estos estereotipos. Y ahora la espiritualidad se movió a ciertos, ¿no? Y antes decía la espiritualidad era los chamanes, y ahora los chamanes ya son rubios, son
Antes ni siquiera estaba permitido si no tenías sangre. Sangre. Y claro, hoy se ha especializado mucho. O sea, ya nos hemos perdido dónde sí, dónde no. Ya se han hecho unas ensaladas. Y por eso te digo, no digo que hay cosas que no sean auténticas. Por supuesto que las hay. Claro. Y por supuesto que hay personas que sí son muy auténticas y que sí se les cree. Pero cuando tú ves, también hay, por eso hay que estar muy ojos de chícharo para ver y dices, no, pues como que no te creo, cabrón. Mira, y aunque te sepas el libro, Isra, te Sí. podrás saber el mejor libro, pero la espiritualidad se alimenta desde otro lugar. Yo creo que se alimenta en los ojos de alguien. Cuando tú ves los ojos de alguien, no te pueden mentir. O sea, las palabras pueden mentir, puedes decir mil cosas, puedes actuar, inclusive tu cuerpo se puede mover al ritmo que los demás quieren. Pero de verdad, ¿cuántas veces vas a un lugar y estás recibiendo una cátedra, la que sea, de este estilo y hay algo que no te hace confiar en la persona? Y mira que puedes saber muchísimo. Creo que es la mejor enseñanza, entender que la espiritualidad, no sé, y yo lo hablo desde lo que yo entiendo y lo que he vivido, es no trates de ir limpiando el mundo con tus manos llenas de lodo. Uh-huh. Alguien me lo decía un día. ¿Quieres empezar a limpiar? Porque ¿cuántos no dan? Y no, de verdad, les juro, no tengo nada en contra de ninguna práctica. Pero si quieres hacer esta práctica, no limpies con tu propio lodo. Primero lávate las manos para hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Comienza por ti y créame que a veces la mejor espiritualidad impacta cuando lo emana la persona, no cuando va y da la clase. No cuando da la cátedra. No, cuando va a la calle y dices, estás hablando, no sé si te ha pasado. A mí tengo unos amiguitos que como amo y les digo que son los viene de un centro comercial. Se los juro, no saben absolutamente nada de esto. Ellos no entienden lo que es el temazcal. O sea, ellos son de una época en la que ni siquiera se hablaba eso. Pero ¿sabes algo? Emanan una espiritualidad increíble. Uh-huh. O sea, es un grupo de personas que tienen una mirada desde cómo te saludan, desde cómo se tratan ellos. Si a alguien le pasa algo, ves al servicio de sus amigos con un amor. Y creo que por ahí va. No es el conocimiento, es lo que vas alimentando desde adentro. Mira, yo hace unos días incluso platicaba justo con Gerardo, y cuando hablo de espiritualidad, no es un tema que incluso abordo tanto, no es algo, a veces como que porque hoy en día está tan manoseado, Sí. está tan manoseado, y ojo, hay cosas que yo hago, pero que lo convierto mucho para mí, ¿sí? Lo hago mucho para mí y no con el afán de véanlo, ¿no? De se vende. Exacto, porque sí, de hecho, pues yo me dedico, doy talleres, doy conferencias, pero digamos como desde la parte educativa, no de la parte espiritual, porque lejos estoy de serlo. Mira, hace rato incluso mandaba un mensaje y lo decía de manera, pues no tan de broma. Y yo le decía, a los únicos que procuro servirles de manera lo más auténtica, a mi familia, ¿no? Entonces, en un podcast pasado decía, estábamos comiendo y si escucharon esa historia, ni modo se chingan, la van a volver a escuchar. y mi hija, la conoces, y me dice, papito chulo, hermoso, y eres el mejor papá del mundo. y yo, algo tocó. Y yo creo que cuando vivimos la espiritualidad, de esa parte auténtica de lo que me conmueve, donde digo, te quiero dar lo mejor de mí. Uh-huh. Porque tú sacas lo mejor de mí. Exacto. O sea, en ese momento que estaba con ella, que me vino todo esto en la cabeza, quiero sacar lo mejor de mí porque tú me llevas al centro de mi ser. ¿Sí? Y ahí te puedo hacer una pregunta. ¿Acaso necesitaste decirle a tu hija, a ver, espérame, hija, el amor es esto? No. No. Y eso es lo que me refiero. Esa es la verdadera espiritualidad, esa sensación de que no te vas a ensuciar y vas a con tu ego decirle, hija, adórame mañana. Uh-huh. No, allí entonces fue como eso. Entonces viene Andrea de la cocina y me ve llorando. ¿Y qué pasó? Le digo, no, es que... Le digo, algo que me dijo, ¿no? O sea, y yo creo que es cuando te das cuenta de lo que es auténtico. Exacto. Cuando tocas con el verdadero amor
¿no? Ese amor que te lleva al centro de tus seres, las palabras, y no es como le decía a Gerard, este compromiso de que, no, entonces no le puedo fallar, y mira, al final de cuentas todos vamos a traumar a nuestros hijos, Sí. y ya tendrán que tomar terapia o tendrán que ir a un kiosco de estos espirituales y aprenderán, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que es esa experiencia que es auténtica, Sí. de decir, esto vale la pena, esto vale, ahora sí como dicen, por esto vale penar, esto es auténtico, y entonces dices, gracias por tocar esta parte de mí que no conocía. No sé si me explico con esto, ¿no? Porque Sí. de pronto me ven y, ay, pinche Israel es muy culero, y tienen razón, ¿sí? Pero cuando esa persona con esa palabra me lleva, no es con este apego, no es con, no, ojo, no quiero disfrazarlo ni poner bonito, pero a lo que voy es cuando digo, con esto me lleva a al centro de mi ser, y dices, ¿sabes qué es verdad? Y dices, gracias a la vida, gracias a Dios, por haberme tocado este verdadero amor. No sé si me explico, Sí. pero para mí fue un punto muy importante. No es, no te tengo que fallar y ahora me comprometo contigo. No, fue un instante en donde dije, ay cabrón, o sea, por esto valió la pena que no usar condón. Bienvenido. Lo valió. Valió la pena ese contacto que me llevó mi hija. ¿Sí? Y es que hay algo ahí muy bonito que he podido observar. Claro, nada de esto está en un libro, ni es una regla estática. Es que nos enseña la espiritualidad, la enseñada, la espiritualidad como muy enseñada a dar, no recibir. Y eso es lo que se nos olvida. Y es lo que pasa con tu hija. Ya no era solo el que daba, también el recibir es algo muy bonito. Y esto es lo importante, la espiritualidad no es dar, porque esta es la parte que le encanta a la gente. Y nos encanta, porque así nos enseñaron. Cuando lo vas descubriendo y la vida te da también tus buenos, tus Estate buenas, quieto, sí. te das cuenta que a veces el recibir es lo más difícil en el mundo. Porque De hecho, tú sí. dices, ay, me sobra tanta ropa, te la doy. Ahora si tú estuvieras en otra postura en la que por X o Y la vida te tiró y alguien te regala ropa, ¿te la pondrías y la aceptas con humildad y cariño? O sea, ahí viene la otra pregunta, ¿no? Es muy fácil dar. ¿Y si a ti te toca ponerte la ropa del otro? Y esto es lo que quiero, como que es lo que observo. Es muy fácil decir, yo soy el espiritual y te doy. No, también recíbela. Y la espiritualidad no solo se recibe del gurú, del maestro, se recibe desde el que te sonríe en la calle, desde la persona que te ayuda a recoger algo que se te cayó. El que se lleva tu basura. El que se lleva tu basura, el que a veces no te tiene que decir una palabra y te agarra el hombro sin haberte conocido en la vida. O sea, a veces todo eso se vuelve espiritual. Y me gustaría, no sé cuánto nos quede, todavía tenemos tiempecito. Unos 10 minutitos por ahí, sí, más o menos. Me gustaría como invitar algo. Yo no estoy diciendo que no vayas a los cursos, porque no, al claro. final No. aprendemos, sí aprendemos, pero también empieza a hacerlo desde adentro. Como a depurarlo también, mira. Sí, ¿qué tanto me sirve y que ya no? ¿A qué voy con esto? Porque aquí hay como una paradoja y no es que me esté contradiciendo. ¿A qué voy? Que uno tiene que empezar como a discernir qué sí y qué no. ¿A qué me refiero? ¿Qué sí me sirve auténticamente? Sí. Y qué solamente estoy haciendo por reconocimiento, en el sentido de que como este es el gran gurú, sí, hay que pagar los euros con este gurú porque él es el bueno. Y entonces lo voy haciendo por estatus. Hay una disciplina de yoga que no voy a decir su nombre para que no nos vayan a expulsar tampoco, pero lo dan en Pune, en la ciudad de... en tal lugar, en tal lugar. Van y maman con su grado. Junior 1, Junior 2, Senior. Ya con eso les dije todo, ¿sí? Y mi esposa y yo decimos, yo me quedo con él. ¿Para qué chingados le voy a invertir más? Porque cada grado cuesta, y cada esto cuesta, y cada esto... Y entonces vas acumulando grados, y lo único que acumulas es grados y no lo practicas en ti. ¿Me explico? O pierdes grados. Ahorita te explico. Sí, claro, y entonces eso vende mucho. O sea, no estamos diciendo que no lo hagan. Hazlo,
De hecho, tenemos que aprender, tenemos que seguir indagando en nosotros, pero también date cuenta, y esto es lo importante, cuánto es, y aquí es el punto fino, qué tanto es porque realmente estoy queriéndome conocer y no tengo herramientas y tal vez esa persona sí me dé herramientas, y hay quienes no, y solamente es por puro ego porque es el del gran renombre, ¿no? La pinche sombrillota ahí con su nombre. Mira, yo no soy, nunca he sido bueno, de hecho fui ateo y muchas veces decía que creía para que, entre comillas, para que la familia no me expulsara, ¿no? Sí. Porque que te expulsen de la familia es de lo peor que te puede pasar. Y más por la religión, Y más con las religiones. Y entonces, había un lugar en Visitación, si no mal recuerdo, y alguna vez fui como a 2 misas, 3 misas, concretamente fui a 3 misas de este padrecito, sacerdote, como le digan. Las disfruté muchísimo. No porque fuera mal hablado como yo, porque tenía un estilo que decía, eso sí es auténtico. Exacto. Y mire que te estoy diciendo de una iglesia católica. Lo gocé, lo disfruté. Sus sermones, a los pocos que fui, fueron como 3. Los disfruté, los gocé. Ya después me enteré que anda también por acá. Ahora lo cambiaron y anda por Iscali. Y de verdad, yo en algún momento hasta llegué a recomendar y decir, de verdad, a mí no me crean, porque yo no recomiendo a nadie. Vayan, es muy interesante cómo dirige él las misas. Porque ahí está. Me pareció verdad. Y cuando yo he aventado pestes de algunos padrecitos, ¿no? Pero él me pareció muy auténtico. Me gustó y lo gocé y lo disfruté. Te lo Es que puedo hay decir. algo, Isra, somos humanos, o sea, esa es la parte que no podemos dejar de olvidar. Somos humanos. Y la otra, el otro punto que tú dices es autenticidad y la sencillez. ¿Sabes? Lo más espiritual está en lo más sencillo. ¿Cuántas veces sabes muchas cosas y no ves el cielo? ¿Cuántas veces ya te leíste 1000 libros? Ya te sabes 1000 runas, 1000 cosas, todos los salmos de pe a pa, y ni siquiera sabes qué luna hay. Y no porque te sepas el ciclo de la luna, sino porque no volteaste al cielo ese día. No. A veces lo espiritual está en lo más sencillo, en sonreír con tu familia, dándote el ejemplo para terminar, una persona que yo conocí que se metió en un lugar, igual no vamos a hablar de que se volvió una secta de muchos famosos. Esta chica muy conocida conmigo se metió y era el grado 1 y el grado 1 te cuesta tanto y el grado 2, pero el grado 1, si tú no podías pagar el grado 2, tenías que ir a hacer servicio y el servicio era limpiar para los que sí tenían para el grado 2, ¿no? Y para el que tenía el grado 3, bueno, le tenías que hacer de comer, lavar, tender su ropa. Limpiar el fundillo. Todo. Esta chica llegó al grado en que era tanta su necesidad de hacer esto que abandonó a su hija. Y estoy dando un caso muy real, no diré nombres. Abandonó una nena de 2 años. ¿Por qué? Porque ella decía que eso era lo espiritual. ¿Qué pasa el tiempo? Pues te dice que lo espiritual, ¿saben qué era? Era sentarse con su hija, sonreír. Esa es la verdadera espiritualidad, aprender de esa sonrisa auténtica, de aprender de esas palabras, de sentir ese amor que tú decías con tus hijos, de sentir esa desesperación también, porque eso también es parte de la espiritualidad, aprender la paciencia. Y algo muy lindo que un día alguien me dijo, porque yo escucho la misión de vida de todo el mundo, ¿no? Así que le preguntan cuál es la misión de tu vida y todo el mundo es sanar. Todo el mundo es sanador de todo el mundo. Sí, todo el mundo está. Pero realmente te sanas a ti. Y alguien me decía, ¿quieres que, si yo te digo cuál es tu misión de vida, la vas a hacer? Y me encantaba esta persona, me decía, intenta hacer de tu vida paz y tranquilidad para ti. Si lo logras, lograste tu misión. Y ya después te preocupas si quieres sanar al mundo. Y de verdad, Isra, entendí eso. Eso es lo más difícil. Intentar tener, no felicidad, porque la felicidad es una emoción momentánea. Sí, son como, que puede como durar una montaña poco, rusa, ¿no? Pero la paz y la tranquilidad, en el mejor momento y en el peor momento, sí la puedes tener. Y esa me dijo, si logras esta misión de vida, lograr descubrir la paz y tranquilidad en tu historia, haz lo que quieras después. Entonces yo creo que esta es una invitación que yo les hago, que me encantó esta misión de vida.
antes de sanar al mundo, antes de hacer todo por el mundo, intenta tener paz y tranquilidad. Y si lo logramos, ya estamos del otro lado. Hoy estamos en un mundo que no te permite la paz. Sí. Todo está diseñado para no estar en paz. Y por eso quise abordar este tema. Porque una de las cosas que nos tiene loco hoy en día a determinado grupo es la espiritualidad. Hay que ser unos seres espirituales cuando a veces eres un ser de mierda. O sea, ¿a qué voy? No eres... He escuchado en otro lugar, sí, igual no vamos a hablar, porque te digo, todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo. Y es ahí donde uno tiene que discernir. No te preocupes, aquí nos vamos a quedar y si es necesario, nos quedamos hasta un día más, pero lo más importante es escucharte. Y lo digo muy en serio. Y digo, y de esa manera, como le estás diciendo a esa persona, ¿cómo escuchas? ¿Realmente así escuchas a tu hijo? ¿Así escuchas a tu pareja? ¿Eres capaz de sentarte y tomar un café con tu pareja, escucharla, prestarle atención, dejar el pendejo teléfono, apagar la televisión y escucharla de esa manera? La mayoría de las personas no lo... Cuando veo que hacen esa acción, no lo hacen con su familia. Porque esa es la espiritualidad, la sacamos de nosotros y es tan... Somos una unidad, Israel. Somos cuerpo, mente, alma. O sea, si lo quieres ver, somos un todo. Claro. El físico lo podemos ver, o sea, si trabajamos en el físico, lo vemos. En la mente, pues sientes el cambio, pero lo espiritual, como no sabemos cómo se ve realmente, ni dónde se encuentra, o sea, no sabemos si está en la mente, si está en el cuerpo, si está en la rodilla, si hay una... No hay un área todavía que nos diga que esa es la parte para la espiritualidad, que yo diría que está en el corazón, si lo queremos ver como utópicamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como no sabemos dónde está ni cómo se lleva a cabo, la estamos buscando fuera. Y de verdad, es lo que tú dices, se encuentra más adentro de lo que pensamos, que es dentro de ti. ¿Quieres saber qué ser tan hermosamente espiritual eres? Observa a tu familia lo que piensa de ti. Ese es el verdadero espejo. Sí. Y por eso dicen, no, yo por eso soy soltero. Pues eres espiritual, no pendejo. Pero hasta el soltero sabemos que no se le acercan. Hay solteros espirituales, sí, que ni el perro se les acerca. Claro, yo lo digo con un poquito de sarcasmo. Ni siquiera el perro se les acerca. Claro, ponía este ejemplo, pero a la vez digo, antes de querer que me admire mi hija, tengo que empezar en ver en mí qué tanto me admiro y qué tanto me respeto en ese sentido. Porque si no empiezo conmigo, el día de mañana exactamente la que me va a dar mi cubetada de realidad va a ser mi hija o va a ser mi esposa. Entonces sí, allí el tema es realmente qué estoy haciendo conmigo para compartirlo con los más cercanos. Con mi hija, hablando de mí, ¿no? Con mi hija, con mi esposa. ¿Qué tanta paz tengo conmigo que puedo llevar a mi hogar? Exacto. ¿No? O sea, es ahí el verdadero... Cuando tú llegas a tu casa, ¿qué sucede en tu casa? Es como el celular, Isra, me hiciste entender. Es como la contraseña. ¿Qué tanto abres la contraseña? Le prestas la contraseña de tu celular. Y escuchas a la gente así de, ¿no? Es que te da miedo que sepan. Igual es como si tuviéramos una contraseña que jamás queremos ni siquiera abrir. ¿Qué tanto te da miedo? Sí, llegas a tu casa y ¿qué llevas a tu casa? ¿Llevas paz? ¿Llevas tranquilidad? ¿Les da alegría verte? Mira, yo voy a contar algo muy, muy personal y lo cuento a manera de agradecimiento. Y yo no estaba acostumbrado a esto, ¿eh? Y entonces yo llegaba, incluso antes de que llegara mi hija a nuestras vidas, llegaba a mi casa y mi esposa me esperaba en la puerta y me agarraba la mochila. Eso que decía, lo complicado que es recibir, ¿eh? Sí. Y entonces, dame tu mochila. Y yo, espérate, si es mismo, ¿no? ¿Qué trae? No, dámela. Y había veces que hasta los zapatos me quitaba. Y claro, hoy en día que una mujer haga, puta, vieja pendeja, te estás... Aparte lo escuchan muchos como que se está hincando y arrastrando. Y quitando. Me quitaba los zapatos y me traía las chanclas o las pantuflas. Y yo decía, puta, ¿aquí qué está pasando? Porque no era común en mi vida. Sí. ¿Sí? Y de pronto a mí me ha gustado cocinar. Y de pronto era el que yo a veces más cocinaba en mi matrimonio. No me estoy poniendo como ejemplo. A lo que voy es que terminamos de comer y me dice ella, muchas gracias. Y yo,
Gracias, ¿por qué? Por hacerme de comer. Te lo digo, me emociona. Entonces yo me quedo así como... No estoy juzgando a mi familia, a mi padre, a mi madre. O sea, ellos tuvieron su... ¿no? Y yo decía, qué raro es esto, ¿no? Hoy en día, hace rato, bueno, de hecho, les presumo que hasta le traje, hice pan, me llevé unos bolillos duros que olvidó Tere y hice como pudín italiano. Y entonces hoy lo hice y le traje a Tere de, mírate tus pinches bolillos duros. Por si llegas a ver este capítulo, Tere. Y Eva, mi hija, empieza a replicar lo mismo que mi esposa. Gracias, papito, por hacernos pudín. Entonces, eso es a lo que voy. Que a veces esas pequeñas cosas, cuando empiezan a entrar a nuestra vida, nos llevan nuevamente a nuestro centro. Y esas cosas auténticas, a eso voy, porque tú lo viviste muchos años, tú lo acabas de decir, ¿no? Muchos años estuviste en esta búsqueda de la espiritualidad. Y en un instante, esa es la espiritualidad, es llenar el espíritu. Es pero dar tú gracias. Espíritu. De ahí viene la palabra inspiración, ¿no? Sí. Inspirado es estar en espíritu, estar en Dios. Y entonces cuando yo empezaba a vivir estas cosas con ella, lo agradezco. Y hoy en día agradezco, gracias por plancharme mi camisa, gracias por hacer esto, gracias. Y entonces, yo creo que, no sé, ahorita se me vino esta idea, ¿eh? Sí. Yo digo que a veces esa espiritualidad es, como lo siento, como estar agradecido con lo que tienes. Como que dar gracias a lo que de pronto está en tu vida y no veías. Uh-huh. Y de pronto la espiritualidad tiene que ver con eso que... Es que ahorita se me vienen estas ideas, ¿no? Es como que no tenía rostro y hoy tiene rostro de tu esposa, tiene rostro de tu hija, tiene rostro de un platito de comida, sacan lo mejor de ti en el sentido de que te hacen ir adentro de ti y de pronto empezarlo a compartir con tus seres más allegados y decir, oye, pues gracias porque yo no conocía esto. Y no tuve que ir con ningún gurú, no tuve que ir con ningún maestro. Y a veces sí nos queremos romper la madre ella y yo. A veces tenemos diferencias porque... Que eso también forma parte lleva de... Y entonces te lleva a qué? A decir, bueno, no me puedo ir a dormir o no me puedo quedar dormido. A veces ha pasado. Sin ponerme en paz y arreglar las cosas. Y entonces darte la vuelta y abrazarle y decirle, no te va a romper tu madre, mejor te abrazo. Porque algo que también he comprendido por situaciones que ha sucedido en la familia y cosas de este tipo, hablando antes de mi esposa, hablo de mis hermanos, mis padres. Al final de cuentas, una de las cosas que han dicho todos los maestros, hablan de perdón y de amor. Perdonar y de pronto dice uno, ¿qué me cuesta cerrar el hocico y en lugar de eso tomar una acción y decir, lo siento, me equivoqué? Mira, te lo digo yo, que a veces una de las cosas que más me ha costado en la vida comprender es decir, me equivoqué, perdón. Y a veces decir, es que sí lo quería hacer, sí te quería chingar. Exacto. O sea, es que a veces, y yo muchas veces lo digo así, y lo digo muy en serio, es que, no es que no lo quería hacer, no. Fíjate que sí lo quería hacer y sí te quería chingar y sí te quería poner mal y sí quería mentarte a tu madre y sí te quería decir estas chingaderas. ¿Por qué? Porque estoy imputado, porque... Y de pronto reconocer que a veces sí soy muy mierda en ese sentido y decir, ¿sabes qué? Lo siento. Efectivamente sí te quería chingar. Esa es la experiencia. Bueno, yo desde... No sé, ahorita me salió esto de... No sé ni por qué lo estoy diciendo, pero bueno, se me calentó el hocico. Yo sí lo considero y de verdad he sido muy observadora hasta de mí. Y sí, o sea, ver mis sombras fue muy difícil, ¿no? Cometí muchos... Yo creo que no, le voy a quitar mucho la palabra error, ¿sabes? Hice muchas cosas sin saberlo y otra cosa sin sabiéndolo, ¿sabes? Sí. Pero también entiendo que hoy descubrí lo más hermoso. Hoy no voy a cursos. Hoy no hago un solo ritual. Hoy no hago nada de eso. Porque, ¿sabes algo? Entendí que primero era para adentro. Y eso cuesta. Si yo les digo que ya lo tengo hecho, sería muy mentirosa. Cuesta tanto voltear y verte desde este lugar y saber que a eso vine a la vida. A aprender, a equivocarme, a levantarme. También ver que dañé a muchas personas.
¿sabes? Esto duele, lo que tú dices, lo siento. Y no ir en la calle como te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, porque también es eso muy lindo, ¿no? Ah, Ir sí. por todos lados así de te perdono desde el lugar de Perdono a mi arriba, linaje. ¿no? Perdono a mi linaje y todo mi linaje acá abajo lo veo, ¿no? Y yo soy enorme. Cuando decimos a veces te perdono, es te perdono desde mi ego, ¿no? Te perdono para ver cómo yo sí puedo perdonarte. Ah, sí, claro. No, o sea, de verdad decir, la he regado y he lastimado personas, pero puedo aprender de esto. O sea, tampoco es ponerme 100% de este lado. Ya no soy la víctima ni el victimario todo el tiempo. Ya no soy la mosca y la abeja. No puedo ser a veces una mosca, puedo ser una abeja o puedo encontrar el equilibrio entre esos dos animales. Inventa el animal que quieras. Invéntale el que quieras. Una de las cosas que de pronto nos encontramos es que vamos perdonando a todos porque no sabemos perdonarnos a nosotros mismos. Porque tú no te puedes ver desde arriba a ti mismo. No, y al otro sí, ¿no? Y entonces al otro sí, entonces voy perdonando. Y yo creo que lo más complejo es, puta, de todas las mierdas que he hecho, las justifico porque no soy capaz de aceptar que me equivoqué. Y sí lo digo así, me equivoqué, hice esto, y creo que me sabré perdonar por esto, no lo sé. Entonces ahí cuando entra la verdadera reflexión, decir, puta, voy perdonando a todos porque no he comprendido que al que me tengo que perdonar por todo esto sería a mí. ¿Qué tanto me sabría? ¿Realmente estoy en paz conmigo? Y yo creo que en ese sentido es donde va la mirada interior, ¿no? Y yo creo que, no sé, creo que aquí hemos hablado de todo un poco. Y traté de no meter a Dios en este punto. Fíjate que tampoco Buda, yo. ni esto. Y quiero ponerlo así porque es respetable lo que cada quien quiera creer. Yo así lo veo. Al final tu Dios puede ser grande, bajo, gordito, flaco, barbón, pelón, no lo sé. O sea, Sí. tu Dios puede ser una mujer, un Sí. animal, no lo sé, no sé. Lo que sí creo es que a este mundo no venimos a ser ese Dios, sino a alimentarlo por dentro, ¿sabes? O sea, algo que sí leí en el libro de Conversaciones con Dios que de verdad a mí me dejó muy impactada es que tú eres yo, ¿no? Cuando decía Dios, tú eres yo. Y le preguntaba el autor, ¿no? A Dios, pero yo soy sarcástico. Y le decía a Dios, ¿quién crees que inventó el sarcasmo, no? O sea, esto me encantó porque dije, Es que eso yo lo he dicho. O sea, Dios inventó el sarcasmo. Si yo soy Dios, pues qué bonito, ¿sabes? Saber que puedo tener todos estos matices de la vida y que solo viene algo. Realmente, Isra, nadie se va a acordar de nosotros en 100 años. Tal vez ni en 50, en 10. Hay gente que se olvida de o sea, tu linaje se va a olvidar de ti en algún punto. O sea, se acordarán mis hijos, pero ¿tú te acuerdas verdaderamente al 100 de tu bisabuela, de tu bisabuelo? Claro. O sea, vamos a ser dentro de la historia olvidados. Esa es parte del proceso natural de vida. ¿Por qué no mejor nos dedicamos, en vez de ser estos seres perfectos, a disfrutar y a vivir la vida? Al final nos van a olvidar. Y claro, disfrutarla y de verdad, a mi manera, busco disfrutar la vida sin pasar sobre el otro. Exacto. Eso hoy en día es lo que cuido. Ya lo que los demás piensen y digan, no, es que si estás pasando por encima de mí, le dije, mira, piensa lo que quieras, pero... Es que ese sería otro ese programa. sería otro tema que lo podríamos abordar. Ya tenemos tema para el otro. Lo podemos abordar, pero a final de cuentas, yo creo que cada quien tiene que tener su propia experiencia en ese sentido. Y no lo digo como para irme por la fácil. Pero yo concluiría con eso, es de lo que mencionaba anteriormente, no es que tanto perdono a los otros, sino que tanto dejo de pajarear afuera y empiezo a cobrar conciencia en mí. Yo no sé con qué quieras cerrar tú. Yo sé que hoy hablamos de todo como un poco, pero porque yo creo que hasta tenemos esa idea de, pues vamos a tener una charla a nivel público. Y salió muy charla, ¿eh? Yo lo dejaría con esta historia que un día te conté, que tanto nos dedicamos a alimentar nuestra planta y no la del resto del mundo, ¿no? O sea, que tanto abonamos la de nosotros y no la del resto. Porque muchas veces o vamos echándole tierrita a las plantas ajenas
o a veces hasta le echamos veneno a las plantas ajenas para que se mueran y no sean más grandes que nosotros. Esa también es otra. ¿Por qué no mejor nos dedicamos primero a hacer una planta increíblemente hermosa, y después vemos cómo vamos dándole un pedazo de semillita si el otro la acepta? Aguas. Ah, claro, por supuesto. Si la otra maceta tiene ganas de aceptar una semilla de nosotros. Y lo concluyo en la espiritualidad, júntate, siguiendo en el ejemplo de las plantas, júntate con quien también alimente tu planta. Sí. ¿Sale? O sea, que tu planta crezca, no solamente que le pongas su abono, sino que cuando esté junto a la tuya, las dos se alimenten, ¿no? Y esto hablo de amistades, esa yo creo que es la espiritualidad. Sentarte con quien te alimente y que tú también alimentes algo, lo mejor de la otra persona. Por supuesto. Pues bueno, hijos míos, la misa terminada. Ah, cierto. Ha sido un placer. Gracias a Israel y a todos. No, ha sido... lo he disfrutado muchísimo. Por momentos ahora sí se me olvidó hasta la cámara. Lo he gozado demasiado. Y sobre todo, si llegaron hasta aquí, pues ¿qué más puedo decirlo? Muchísimas gracias. Por su amable compañía. Ojalá pudiera servirles de algo. No lo sé. Y si no... Ojalá nuestra plantita ojalá los lleve a ser unos seres espirituales. No quiero empezar con mis sarcasmos, pero... Y el siguiente curso es... El siguiente curso lleva... No, yo agradezco mucho su amable presencia, de verdad lo agradezco bastante. Y pues bueno, espero verlos nuevamente por acá. Después de esto. Después de esto. Próximamente voy a estar dando un curso. Nos vemos pronto. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. Hasta luego.